Por alguna razón algo parecía habérmelo indicado. Cuando yo bajo la vela, mis ojos se fijaron en una especie de charco que la cera derretida había formado. Y ahí donde la cera cayó, créeme que no soy una persona que se deje llevar por el miedo y hasta cierto punto soy escéptico. Pero justo donde la cera derretida se había derramado de la mesa, se había formado un rostro. Para mí era muy claro, un rostro extraño con los ojos vacíos. Estos ojos parecían mirarme como si me conocieran. ¿Qué tal, mis amigos de No Mires por la Ventana? Para mí es un honor, un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Por supuesto, llevando un nuevo episodio más de esta su casa, su podcast, su canal, el podcast de su predilección. Yo soy su amigo Quique Huerta y lo prometido es deuda. Habíamos platicado hace ya algunos días sobre hacer algunos episodios con relatos y este va a ser el primero, espero que de muchos, por supuesto contando con su apoyo, con sus comentarios. Déjenme saber qué les parece, qué opinan de las historias y si alguna vez han estado en una situación similar. Sin más ni más, bueno, pues saludo a toda la comunidad latina alrededor del mundo, a toda la familia mexicana, sobre todo a los latinos también que están en Estados Unidos. Un abrazo grande para todos. Gracias por sus mensajes de cariño, de apoyo, de afecto. Y aquí seguimos llegando a esta gran ventana desde este estudio a través de sus dispositivos. Y vamos con esta primera historia. Es una historia que a mí me llamó mucho la atención. En su mayoría van a ser historias que nos hacen sospechar si realmente la muerte es una despedida. Ustedes me dirán al final. Esta historia nos la hacen llegar por correo electrónico, me la comparte una suscriptora. Recuerden que si les gusta el canal y los videos pueden hacerlo aquí en el botón de suscribirse. Si ya lo hiciste, revisa tu suscripción porque algunas veces falla, desde luego. Y búscanos también en nuestras otras plataformas. En la descripción del video puedes encontrar los otros enlaces. Y sin más, bueno, pues esta historia dice, si no mal recuerdo, de esta manera. Cuando llegábamos al cementerio de San Benito para enterrar a mi madre, iba en la carroza, sentada en el asiento delantero, junto al chofer. Y bueno, una vez estando ahí, el conductor se bajó a hacer algunos trámites. Desde luego yo estaba agotada por el día, inundada de un dolor muy profundo, y decidí recostar mi cabeza hacia atrás, cerré los ojos por un momento y me quedé dormida. No fueron más de 2 minutos. Fue entonces cuando lo sentí. Al principio pensé que era una especie de sueño, pero te lo puedo describir como un abrazo muy frío, casi helado, que rodeó mis hombros y unos dedos ásperos comenzaron a acariciar mi cabello poco a poco. Era tan real, tan perceptible, tan palpable, que el pánico me sacudió por un momento. Desperté de golpe jadeando. No había nadie. Estaba sola en esta carroza, pero el aire había cambiado. Pesaba como si algo que no pudiera ver me estuviera observando. Y sentía su respiración muy cerca de mí. No fue la última vez que lo sentí. Pero esa fue la sensación con la que yo salí del cementerio de San Benito. La verdad es que pasó mucho tiempo y hace algunos meses estuve hospitalizada. Mi cuerpo no estaba bien. Algo dentro de mí se estaba descontrolando. Los médicos hablaban de mi presión, de la posibilidad de no salir de ahí con vida. Recuerdo muy bien esa noche. Era el 1 de noviembre. Fue la peor noche de mi vida. Mi corazón latía muy fuerte y muy rápido, como desbocado, y la sala de urgencias estaba en un caos total.
Recuerdo que cerraron las cortinas cuando otra paciente sufrió una crisis, dejándome sola en una cama fría ahí entre las sombras de esa habitación donde compartía con otras personas. Por supuesto que traté de calmarme, pero el silencio después que vino la calma, el cuarto se tornó opresivo, casi sofocante. Fue entonces cuando aquella sensación volvió. Era la misma sensación que sentí en el panteón el día que enterramos a mi madre. Esa caricia fría, esa caricia tan fría, un peso, una opresión en mi pecho, mi piel totalmente erizada mientras algo acariciaba lentamente mi cabeza. Pero esta vez no fue suave. Esas manos tiraban de mi cabello como si quisieran hundirme en la cama, como jalándome, atrapándome en un sueño del que yo no podía despertar. Y a pesar de que estaba yo físicamente acompañada, me quedaba claro que espiritualmente en ese momento no estaba sola. Intenté gritar, pero mi voz no salía, mis ojos no podían abrirse, lo único que sentía era el frío, ese frío toque tan familiar, pero ahora mucho más oscuro, más posesivo. En ese momento pensé dos cosas. Una, recordé a mi madre inmediatamente. Lo segundo que pensé es que no podía ser ella. Lo que fuera que me estaba acariciando en ese momento quería otra cosa, quería llevarse todo de mí. Esa noche terminó, pude despertar, pero lo que nunca quedó atrás fue la inquietud. Desde entonces, cada noche me despierto con esa misma sensación, esa caricia, el frío, el susurro de algo que no puedo ver, y siempre trato de decirme que es solo mi imaginación, pero cada vez que cierro los ojos siento cómo esa cosa vuelve y cada vez se queda más tiempo conmigo. Si alguna vez, ventanóloga, en la oscuridad de la noche, sientes que alguien acaricia tu cabeza mientras duermes, no te atrevas a moverte, no trates de mirar a tu alrededor. Lo que está allá afuera puede que no te deje escapar tan fácilmente. Así que no mires por la ventana. Esta es la historia que nos hacen llegar, la primera de estos relatos en este nuevo formato de episodio para ustedes. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Estas caricias del más allá, como titulan el correo, y desde luego, bueno, pues me piden mantener en el anonimato la identidad de nuestra suscriptora. La verdad es algo íntimo, pero al mismo tiempo aterrador. Creo que el entender esta naturaleza inquietante de esta experiencia nos deja un aire de mucho misterio y un terror que está ahí. Cuéntame si te gusta, si alguna vez has vivido una situación similar, muy difícil y a la vez tan aterradora. Cargar con el dolor de despedir a un ser querido y de repente pensar que pudiera estar ahí manifestándose en ese momento, pero luego darte cuenta que es algo más, debe ser algo muy difícil. Bueno, pues entonces vamos con la siguiente narración de este episodio. Estas narraciones del otro lado de la ventana. Espero que te esté gustando hasta este momento. Cuéntame qué te ha parecido y vamos con la siguiente. Esta es enviada también por nuestros suscriptores a nuestro correo electrónico nomiresporlaventana@gmail.com y nos relata lo siguiente. Mi madre comenzó a ver gente que venía a visitarla unos 3 o 4 días antes de morir. Ella no entendía por qué habían aparecido. Eran personas que sí conocía de niña, gente que pues además hacía décadas que ya no estaba viva en su mayoría. Algunas otras que se frecuentaban con ella y que todavía estaban en este plano con nosotros.
Ella trataba de explicarme y yo no alcanzaba a entenderle, y al final se molestó conmigo porque no podía yo entender qué era lo que ella estaba tratando de decirme. Recuerdo que era casi el Día de los Muertos, y entre los encargos que ella me hizo durante estos días, el más importante fue que yo pusiera la ofrenda para los difuntos. No sabía que esta ofrenda sería la última que ella pondría en vida y que sería la primera que iba a disfrutar en el más allá. La mañana en que mamá murió me dijo que había visto a alguien que le había avisado que ya era hora de irse. Esa tarde, mientras tomaba su siesta, soñó que todo estaba bien, pero al despertar intentó levantarse de la cama. Sin embargo, cae al suelo con un golpe seco que aún retumba en mi cabeza. Yo la escuché. Y en ese momento, ese golpe marcó el inicio del caos. En medio de la confusión, le dijo a mi hermana, de una manera espeluznante y con un terror en sus ojos: hija, ¿será que ya me voy? Llegué esa misma noche. Ella estaba dormida, o al menos eso parecía. Tuve que regresar al trabajo y al regresar, pues la veo descansando. Una hora después, ya no pude despedirme de ella. Ella había partido. Al yo asomarme a su cuarto para saber cómo se encontraba, me di cuenta de que ella no había logrado amanecer. El velorio fue un verdadero infierno. Cuando la llevaron me acerqué a verla y en mi mente le dije: mira cómo quedó tu cuerpo tan delgado. Lo que sucedió después me dejó helada. Una voz fuerte y clara resonó en mi cabeza: este cuerpo me dio 4 hermosos hijos. Era su voz. Pero yo no lo podía creer porque yo sabía que ya no había vida en ella. Me quedé paralizada. Miré a mi hermana esperando que también lo hubiera escuchado, pero mi hermana seguía en silencio, tranquila. Al parecer, solamente yo pude escuchar estas palabras. Durante todo el velorio, mi madre siguió hablándome. No eran murmullos, no eran susurros, era su voz clara resonando en mi cabeza, como si ella aún estuviera viva, caminando entre nosotros. Cada vez que me hablaba, el aire se volvía más frío y las luces del lugar comenzaron a titilar como si algo estuviera absorbiendo la energía del ambiente. Lo más aterrador llegó 2 días después, cuando tuve que cumplir su último encargo. Me enfrenté a la ofrenda con su foto entre mis manos, temblorosas, tristes, y créanme que colocarla ahí fue como sellar un pacto. Mientras lo hacía, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que yo estaba segura que no era de este mundo, pero algo me decía que tampoco era del otro. Entonces, escuché una vez más su voz: no has terminado, estaré esperando. Esa noche, cada vez que me acercaba a la ventana, veía algo moverse afuera. Una figura que parecía observarme, esperando que la invitara a entrar, pero yo sabía lo que debía hacer: no mirar por la ventana. Este es otro de los relatos que nos han regalado a través de nuestro correo nomiresporlaventana@gmail, otra suscriptora, donde esta voz del más allá pues refleja un contacto muy inquietante con la madre fallecida de la protagonista de esta historia. Y por supuesto que no puedo imaginar el terror de escuchar esa voz que debería haber quedado en silencio. Es difícil estos momentos y además, bueno, estamos en las vísperas prácticamente de la celebración de los fieles difuntos aquí en México y seguramente en muchas partes de Latinoamérica.
Y no deja de ser inquietante la manera en la que muchas veces estas personas están en ese momento de transición entre dejar atrás la vida terrenal para pasar a la espiritual, y muchas veces pudieran llegar a quedarse prendados. Otras tantas pudiéramos estar confundiendo a nuestros difuntos con seres malignos, oscuros, que están tratando de jugarnos una mala pasada. Pero bueno, esta es nuestra segunda historia, el segundo relato, relatos del otro lado de la ventana en este episodio. Y si lo estás disfrutando, por supuesto, espero tu like, déjame saberlo, estaré pendiente de tus comentarios. Y sin más, vamos a un relato más de esta serie de relatos del otro lado de la ventana. Sepultamos a mi madre cerca del mediodía, esperando que mi hermana pudiera despedirse. Todo fue lento, como si el tiempo se negara a dejarnos avanzar. Esa noche decidimos dormir juntos en la sala de la casa, como si de alguna manera la cercanía de la familia pudiera darnos un poco de consuelo del gran vacío que había dejado. Estaba profundamente dormido cuando escuché su voz. Era clara, fuerte, como si aún estuviera aquí viva. Jorge, no veo la luz, no veo la luz. Su desesperación me sacudió hasta lo más profundo. Desperté inmediatamente con el corazón muy acelerado, estaba sumamente agitado. Y el aire alrededor mío en esa sala se sentía sumamente frío. Lo único que atiné a hacer fue el sentarme, levantarme, empecé a ver todo en torno a mí y la casa estaba totalmente en silencio. Solamente yo la había escuchado. Estaban mis primos, mis tías, todos los que estábamos en ese momento ahí descansando, seguían dormidos. Solo yo la había escuchado. En esos años, yo no encendía velas, no creía en rituales, pero la angustia de esa voz fue tan intensa que era como si me hubiera dicho: Jorge, levántate. Eso fue lo que hice al final. No pude seguir durmiendo, estaba muy inquieto y empecé a caminar por el pasillo. La casa estaba en total oscuridad y debo reconocer que yo sentía que algo o alguien me estaba observando en esa profunda oscuridad. Al final tomé la decisión, porque la verdad es que comencé a sentir miedo, de encender una vela. La luz, en cuanto yo la encendí, comenzó a titilar, a parpadear, como si el aire estuviera corriendo en ese momento, pero la verdad es que no había manera de que eso sucediera. Estábamos en un lugar muy caluroso, con toda la casa cerrada, el aire encendido, el aire acondicionado encendido. Y además de que no había manera de que hubiera corrientes de aire, el ambiente se empezó a sentir denso, cada vez más y más y más pesado. Fue tanto mi miedo que decidí iluminar el suelo. Por alguna razón algo parecía habérmelo indicado. Cuando yo bajo la vela, mis ojos se fijaron en una especie de charco que la cera derretida había formado. Y ahí donde la cera cayó, créeme que no soy una persona que se deje llevar por el miedo y hasta cierto punto soy escéptico, pero justo donde la cera derretida se había derramado de la mesa, se había formado un rostro. Para mí era muy claro, un rostro extraño, con los ojos vacíos. Estos ojos parecían mirarme como si me conocieran, como si me pudieran identificar. Y la verdad es que el miedo, el pánico se apoderó de mí. Era como si esa imagen estuviera atrapando, no sé, una especie de esencia, de entidad, pero que estaba deseando que yo la mirara. Era como si hubiéramos hecho contacto visual.
El frío recorrió mi espalda inmediatamente. La vela se apagó, dejándome ahí en la oscuridad del salón, y yo ya no volví a escuchar la voz. También ese fue el último momento en que yo sentí la presencia, o al menos eso creía. Y desde esa noche me sucede que cada vez que apago las luces ya en mi casa, siento algo frío deslizarse detrás de mí, como si la oscuridad le trajera de vuelta. Su voz a veces resuena en mi cabeza, y cada vez que cierro los ojos tengo mucho miedo de escucharla de nuevo. Es algo que me dejó muy impactado, y todas las noches suplico que Dios le ayude a esto a encontrar la luz. Si alguna vez llegas a escuchar una voz en medio de la noche suplicando por la luz, déjame decirte que lo que está allá afuera no la está buscando, busca algo más. En ese momento tienes que recordar: no mires por la ventana. Bueno, pues esta es otra de las historias que nos hacen llegar. Jorge nos hace llegar su correo, no mires por la ventana @gmail.com. La verdad es que está impresionante. No puedo imaginar el grado de terror que debió sentir esa noche en ese lugar, y sobre todo cuando estás viviendo esa conexión con la muerte, estás mucho más susceptible a este tipo de cosas. Hay una conexión grande entre este rostro de cera y quizá la angustia de lo que Jorge perdió en esos días. No lo sé. Esta cera, la cera del olvido, como la titula Jorge, me deja pensando muchísimas cosas, y desde luego, si te ha dado tanto miedo igual que a mí, déjamelo en los comentarios. Vamos con otra historia, otro relato desde el otro lado de la ventana, relatos del otro lado de la ventana, y espero que les llame la atención tanto como a mí. Nos cuenta Luis: mi madre estuvo internada 4 larguísimos meses, y entre escasas noticias buenas y la verdad es que un mar de malas, era testigo de cómo lentamente su salud se iba desmejorando. Aunque nunca fui muy religioso, ella cada vez que podía me alentaba a rezar, rosario en mano, acercarnos al Santísimo. Mi madre era una mujer profundamente católica. Cada vez que debía concluir la oración con hágase tu voluntad y no la nuestra, algo dentro de mí se resistía a pronunciar esas palabras. Por alguna razón, esa frase despertaba en mí un miedo muy profundo que me dejaba pensando, como paralizado, y me quedaba en silencio, incapaz de pronunciarlas. Por alguna razón, durante esos últimos días de mi madre, las últimas 5 noches consecutivas, algo me impedía terminar la oración completa. Uno de estos días, mientras estaba con ella en la clínica, le confesé mi miedo. No quería que al decir esas palabras, porque después lo entendí, no quería perderla. Y el mencionar esta frase quizá era la antesala para que eso sucediera. La respuesta de mi mamá, la verdad es que me dejó inquieto. Me dijo que ella había estado teniendo todos los días un mismo sueño, que en ese sueño caminaba por un sendero oscuro, y al llegar, se me acaba de apagar la luz, muchachos, lo voy a dejar porque no se imaginan el pinche miedo que me acaba de dar. Es más, voy a dejar hasta mi palabrota, estoy solo en el estudio. Y bueno, pues este es el resultado de estar de valiente. Pero la mamá tenía el mismo sueño todos los días. En ese sueño caminaba por un sendero oscuro,
y al llegar a una gigantesca piedra se encontraba atrapada sin poder avanzar. Con voz temblorosa me pidió que concluyera mi oración cada noche, y con todo el dolor del mundo finalmente lo hice. Aquella noche su relato se tornó todavía más inquietante. Esa sexta noche me contó que la piedra se había hecho más pequeña, de tal manera que pudo sostenerla en su mano. La observó con atención y vio cómo se deshacía, como si fuera arena, deslizándose entre sus dedos hasta desaparecer totalmente. 2 días después, en una especie de giro, porque había tenido unos días muy en paz, pareciera que se estuviera recuperando. Sin embargo, en el 8º día ella convulsionó. En ese momento la habitación se llenó de una especie de frío y el sonido de su lucha resonó en mis oídos. Esa lucha que había perdido. Me acerqué, besé su frente y le dije que la amaba. Ella, de alguna manera, en esos últimos momentos, asintió como si entendiera el peso de mis palabras, pero su mirada ya distante y perdida en medio de esta convulsión la hacía parecer como si estuviera atrapada entre poder despedirse y aferrarse a nosotros. Poco después, una especie de oscuridad se empezó a apoderar de la habitación y en un instante su luz, la luz de mi madre, se extinguió. Esa sensación de pérdida se convirtió en algo que yo no podía explicar, que estaba ahí en mi mente y que simplemente me había dejado paralizado. Y esto me dejó una sensación de culpa por haber pronunciado aquellas palabras que tanto temía. Y sentía que la luz de mi madre se había marchado al yo haberlas pronunciado. No he podido olvidar esa sensación de culpabilidad. Y cada vez pienso que si yo no hubiera terminado esa oración, esto no hubiera sucedido. Si alguna vez ustedes sienten que están envueltos en una situación de este tipo, recuerda que muchas veces no hay camino de regreso. Lo que está allá es un camino el que todos vamos a seguir y seguramente pronto también estaremos cruzando ese umbral. Lo viví de la manera más oscura, fue algo muy difícil para mí y me hizo pensar que muchas veces nuestras palabras tienen un poder más allá de lo paranormal. Bueno, pues este es otro de los relatos del otro lado de la ventana que nos han regalado en este episodio algunos de nuestros suscriptores. Y espero que estén siendo del agrado de todos ustedes, ventanólogos, ventanólogas. Vamos a hacer un último relato del otro lado de la ventana. Es uno que en particular me llamó mucho la atención y estoy seguro que igual que a mí los va a dejar pensando muchas cosas. Por supuesto, con la duda de si debo o no mirar por la ventana. 1 hora antes del fallecimiento de mi abuelita, la noche se había tornado oscura. Eran alrededor de las 7 y después de haber tomado una siesta, me desperté por alguna razón llorando de una manera incontrolable y con algo en el pecho que no me dejaba en paz. Eso fue quizá lo que me despertó. Por alguna razón yo tenía la sensación de que se acercaba el momento de su partida. Y en un susurro, pues incluso tembloroso, elevé una oración y le pedí a Dios que si era el momento de que ella partiera, yo pudiera aceptarlo y la pudiera dejar ir en calma.
Con esa resignación, traté de regresar a la cama y volver a dormir. Y la verdad es que lo que pasó después es algo que todavía no he podido olvidar. Comencé a tener un sueño. En ese sueño era muy vívido. Alcancé a ver a mi abuelo, quien había partido hace ya algunos años. Y él estaba sentado en una silla de madera. Era una silla vieja, desgastada. Y él tenía una mirada muy serena, que hacía contraste con la oscuridad del sueño. Parecía como si fuera de noche. A su lado estaba mi abuelita. Ella llegó, se sentó y sonrió con una calidez muy bonita, me llenó de mucha paz y empezó de alguna manera a iluminar todo ese fondo oscuro que había en mi sueño. Todo ese espacio quedó con mucha luz, muy resplandeciente, y en ese momento los dos se refirieron a mí con una mirada llena de ternura, diciéndome adiós. En ese instante, el sonido de mi celular rompió el sueño y era una llamada, confirmando pues mi peor temor. Mi abuelita desafortunadamente había partido de este mundo. Mientras me cambiaba, el canto de un ave, un pájaro, retumbó ahí en la noche. Eran ya sobre las 8 aproximadamente. Y un sonido muy, muy extraño, pero melodioso, quedó ahí en el aire con el cantar de este pájaro. Lo que quiero platicarte es que los perros ladraban, pero muy descontroladamente. Era una cosa muy extraña, como si algo estuviera ahí. Incluso en ese momento nos asomamos por la ventana, no vimos nada, estábamos ahí mi esposa y yo, y la verdad es que no notamos nada extraño, pero los perros seguían ladrando, y eso no fue todo. En la casa de mi prima, el mismo canto resonó, y no era solo eso. En su casa las luces comenzaron a parpadear, su habitación se llenó de frío, y cuando ella miró por la ventana, ella sí alcanzó a ver una silueta de una figura oscura que se desvanecía como si fuera una neblina, y dejaba una especie de lamento ahí perdido en el viento. Esto yo lo supe porque mi prima me llamó inmediatamente, me dijo, oye, esto es lo que me acaba de pasar. Entonces le dije, pues es que a mí también me pasó, pero yo lo único que escuché fue el canto del ave. Y lo sorprendente es que en la casa de otro de nuestros primos, el ave cantó y se entrelazó, se juntó con una especie de susurros que parecían provenir de uno de los pasillos de su casa. Él va a investigar y nos cuenta que encontró una muñeca que pues ya hace algunos meses le habían regalado a su hermana, que perteneció a nuestra abuela. La abuela se la había dejado por alguna razón, y al final parecía que los ojos de esta muñeca estaban como oscuros, vacíos. Es lo que él nos platica, y que parecía que esa muñeca lo iba siguiendo justo cuando él iba pasando por ahí. Cuenta mi primo que a cada nota del canto del pájaro, la muñeca se movía, girando lentamente su cabeza hacia la puerta como si esperara la llegada de alguien. Eso fue lo que sucedió en sus casas. Incluso una vecina de mi abuelita platicó en el velorio que ella escuchó el canto del ave. Esta vecina la había cuidado durante algún tiempo, y al escuchar el canto de esta ave, el sonido le arrastró una especie de recuerdo, le llevó a su mente. Se encontraban en el jardín cuando el viento la envolvió y las flores marchitas alrededor de ella comenzaron a florecer de nuevo, revelando rostros distorsionados en sus pétalos, como si estas flores de alguna manera estuvieran llorando. Y en ese instante dice que vio a mi abuela sonriendo entre las flores, pero con una sonrisa fría y casi malévola.
Mientras esta ave cantaba, dejaba un eco en el ambiente que fue tornando mucho más pesada la situación. Dice que de entre estas flores en su patio una sombra oscura parecía deslizarse entre las paredes hacia la casa, y que ella sintió que más que el canto era un mensaje que daba aviso que algo estaba cruzando entre la vida y la muerte. Las paredes de estas casas parecían susurrar revelando secretos que preferiríamos olvidar. Esto fue lo que alcanzamos a platicar aquella noche en el velorio de mi abuela, como si de alguna manera algo se quisiera manifestar entre nosotros. Tiempo después, por otras amistades, supimos que mi abuela durante su juventud practicó algunas veces temas de hechicería, y hay quien afirma incluso, y nosotros lo tomamos como un mito, pero hay quien afirma incluso que la madre de mi abuela era un náhuatl. Eso fue lo que nos enteramos en los días siguientes al velorio de mi abuela, cuando empezamos a platicar estas experiencias. Si alguna vez tú escuchas un canto extraño en la oscuridad, ten cuidado. Lo que encuentras ahí podría arrastrarte a un lugar sin retorno, donde tal vez las sombras guardan secretos de los que han partido, y la muerte pues no es más que un nuevo comienzo. Ten cuidado y no mires por la ventana. Estos, queridos amigos ventanólogos y ventanólogas, son los relatos del otro lado de la ventana. Espero que los estés disfrutando tanto como yo, y déjame saberlo en los comentarios. Por supuesto, agradezco tus mensajes, tus likes, y quisiera yo saber si te ha gustado este formato para seguirlo incluyendo dentro de los próximos episodios. Todos estos relatos, desde luego, son recopilados en nuestro correo nomiresporlaventana@gmail.com. Espero los tuyos. Y pues nada, vamos a, ahora sí, el último de los relatos del otro lado de la ventana. Y al final de déjame saber cuál de todos te pareció mucho más aterrador. Estoy seguro que muchos de ustedes lo estaban esperando, y pues lo prometido es deuda. Así que vamos a despedirnos con este último relato del otro lado de la ventana. Después del fallecimiento de mi abuelo, la casa quedó con una atmósfera muy extraña, un ambiente muy raro. Todas las noches parecían hacerse mucho más largas, y de alguna manera había una especie de eco en la casa constante que resonaba en nuestras mentes por alguna razón, con un ruido que no alcanzábamos a identificar. Pero los días pasaban y estos murmullos cada vez eran mucho más incómodos. Y lo peor de todo es que las luces en la casa comenzaron a parpadear. A veces creíamos escuchar risas apagadas que venían del jardín. En el jardín el abuelo pasaba la mayoría de sus horas, pues de alguna manera en sus últimos años, descansando. Una noche decidí que debía regresar a la casa de mi abuelo para recoger algunas cosas. Esa noche recuerdo que había una lluvia que caía fuerte, torrencial, y el viento ya frío. De por sí el lugar es un lugar así, esto es en Jalapa, Veracruz, y el viento empezó a acompañar mis pasos, el frío intenso, hasta que llegué a casa de mi abuelo, entré, y la puerta pues era una puerta vieja al final, pero me llamó mucho la atención de que crujió, rechinó de una manera tétrica. No quise dejarme invadir por el miedo, sin embargo, sí sentí una especie de resistencia a que yo entrara en el lugar. Algo me dijo, espera. El ambiente estaba muy raro, y lo que me llamó la atención después es que al cruzar la primera habitación de la casa, me empezó a llegar un olor a flores, pero flores marchitas. Un olor muy intenso que a medida que yo caminaba se iba intensificando. Mientras yo revisaba
las pertenencias que me tenía que llevar, noté un pequeño álbum de fotos en la mesa. Me dio curiosidad, no lo había visto antes. En ese momento decido abrirlo y veo imágenes de momentos muy felices, recuerdos gratos que la verdad vinieron a mí muy de golpe cuando empecé a ver todas estas fotos y algunas cosas que no me había tocado ver, pero que platicaban mis abuelos. Sin embargo, una cosa sí llamó mi atención. En varias fotos se podían ver una especie de sombras en el fondo, pero eran sombras que de alguna manera me hacían dudar que hubieran estado ahí. Era como una impresión extraña, como si algo dentro de esas fotos pudiera verme a mí. Era muy raro. Entonces, en ese momento, empecé a escuchar aquellos susurros que tiempo atrás habíamos oído en esta casa. Era claro, era resonante y de alguna manera me empezaron a envolver. Tomé mucho valor, recorrí la casa siguiendo el sonido hasta llegar al jardín. Cuando yo llego al jardín, me doy cuenta que las flores se movían al ritmo de los susurros de manera muy lenta y extraña. Y a pesar de que había viento, era como si fueran al mismo tiempo. En ese momento me pasó algo muy, muy, muy extraño. Yo soy una persona escéptica y me negaba hasta ese momento a creer que las personas después de fallecidas pudieran regresar. En ese momento ahí, en el jardín entre las flores, vi la silueta de lo que yo juro hasta el día de hoy que era mi abuela. Una mirada vacía, triste, estaba ahí viéndome fijamente y pronunció unas palabras. ¿Por qué no habías venido antes? Esa voz se quedó ahí resonando, me dio un escalofrío tremendo y no supe qué contestar. Entonces por segunda ocasión me habló y me dijo, te había estado esperando. Por supuesto que el miedo se apoderó de mí. Intenté dar un paso atrás. Las flores de alguna manera parecían alzarse, los pétalos se abrían. Yo me puse muy nervioso, estoy seguro que empecé a imaginar muchas cosas. Y ahí increíblemente otra silueta, la silueta de mi abuelo que recién había fallecido. No tengas miedo, hijo. Este lugar está vivo. La muerte no es el final. Hemos hecho nuevos amigos aquí, pero no todos son buenos. Con cada palabra, yo pensé haber visto sombras alrededor en el fondo del jardín, esas figuras familiares con rostros distorsionados, justo las mismas sombras que yo había visto en las fotografías que parecían poderme ver a través de la foto. Yo estaba impactado y lo único que atiné a hacer es gritarles, ¿qué quieren de mí? Y me respondió mi abuela diciendo, quiero que recuerdes. En ese instante entendí que la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos era algo que no solo estaba en mi imaginación. Desesperado me di la vuelta, corrí hacia la casa, las luces empezaron a parpadear, los susurros se detuvieron de un golpe. Cuando yo me detengo en la entrada de la casa, miro hacia atrás y no había más nada. Todo había desaparecido, las siluetas de mis abuelos, las sombras al fondo del jardín, las flores que parecían alzarse, todo había desaparecido. Mientras yo atravesaba la puerta de la casa, jadeando del miedo, juré que ya no iba a volver a ese lugar. Pero antes de salir, el último eco de la voz de mi abuelo me alcanzó y me dijo, quiero que recuerdes. Esa fue la última vez que yo escuché su voz. Y desde esa fecha hasta el día de hoy jamás me ha vuelto a pasar una situación similar. Estimados ventanólogos, ventanólogas, aquí está.
Relatos del otro lado de la ventana. Esta conexión entre el mundo de los vivos y los muertos nos deja una sensación de terror, muchas veces de inquietud, de misterio, y de alguna manera nos genera un conflicto con pensar en el más allá, y nos deja con la duda si realmente el más allá está tan allá. Quizá está más acá de lo que pensamos. Mientras descubrimos realmente cuál es esa línea tan delgada que nos separa y que muchas veces logramos atravesar como nuestros protagonistas en estos relatos del otro lado de la ventana, yo les mando un abrazo grande. Soy su amigo Quique Huerta. No dejen de enviarnos sus historias a nomiresporlaventana@gmail.com. Este canal es de ustedes, hecho por ustedes, para ustedes. Lo disfrutamos juntos y seguimos creciendo. Ahí no mires por la ventana para rato. Y por supuesto, bueno, pues ahí cuando estés en la soledad de tu casa, si empiezas a escuchar unos murmullos, las luces empiezan a titilar y las sombras empiezan de pronto a engañar tu vista y a estremecer tu corazón y lo obligan a palpitar rápido y tu respiración se agita, ahí en esa falsa seguridad que te dan las sábanas, ten mucho cuidado y, por favor, no mires por la ventana.